Y continuando con la información, ya llegó al estudio Marco Paz-Pelat. Marco es el vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, y es que el informe semestral de Seguridad y Justicia 2022 de Sonora y Hermosillo muestra algunas cifras significativas de los delitos de alto impacto que bajan por primera vez, pero mantienen cifras más altas de las que se tiene registro. Sonora, fíjese nada más, está triplicando la tasa nacional de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Los delitos patrimoniales, por ejemplo, mantienen una tendencia en descenso, excepto el robo de automóviles, que se vuelve a disparar en Sonora. Marco, muy buenos días. Muy buenos días, Priscila, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte y qué tristeza ver estas cifras. Fíjate que, pese a que no son las cifras que nos gustaría, hay que reconocer que por primera vez en los últimos 6 años tenemos buenas cifras al mes de junio, comparado enero-junio con otros años. Bajó el 9%, por ejemplo, el homicidio doloso, pero hay que recordar que esta baja se da después de una cifra histórica. O sea, eso no quiere decir que estamos ni cerca de donde deberíamos estar. Como tú bien lo dices, triplica el porcentaje de la incidencia nacional. Sonora es el quinto en incidencia nacional todavía con esta cifra baja y el séptimo en materia de víctimas de homicidios, ¿no? Por otro lado, sí hay una baja también importante en materia de violencia familiar, otro tema que nos preocupara mucho, el 23% bajó en este primer semestre, pero seguimos siendo el tercer estado a nivel nacional con mayor número de denuncias de violencia familiar, algo tremendamente vergonzoso y que depende más de nosotros. Y que le echan la culpa al alcohol y al calor, ¿no? Por supuesto que sí, en realidad, Priscila, es una vergüenza la fiesta que se da el fin de semana, la cantidad de reportes que hay por los pleitos entre vecinos. Somos los más peleoneros a nivel nacional entre vecinos, ¿no? Y eso no es posible, ahí no hay autoridad que valga. Es un tema de cultura y de respeto que nos falta a los sonorenses y a hermosillenses en particular, lo decimos con todo respeto. También hay una baja importante en feminicidios. Se dieron 12 feminicidios, que nos parecen demasiados, sobre los 22 que se dieron en el mismo periodo del año pasado. Es importante decir. Y prácticamente en todos los delitos patrimoniales hay una baja, a excepción de lo que tú señalas, el caso del robo de vehículo. Pero si sacamos otros temas, abrimos un poco el zoom del tema de seguridad y justicia, vemos que en materia, por ejemplo, de justicia, se sigue solamente sentenciando 1 de cada 100 probables delitos en el Estado. Por diversas razones, por falta de denuncia, porque no se integró bien la averiguación, porque el juez no ha dictaminado. Pero 1 sobre el 100 de los presuntos delitos que señala el INEGI me parece francamente muy poco para incentivar la cultura necesaria de la denuncia. Y ahora, si nos vamos a los centros penitenciarios, ni te digo. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que muchos están sobrepasados en su cupo y algunos tienen autogobiernos. O sea, lo está diciendo públicamente la comisión, que tenemos autogobiernos, y no vemos qué acciones estén tomando al respecto. Entonces, sí, marginalmente tenemos buenas noticias, pero todavía la agenda sigue muy amplia y no vemos cómo hemos avanzado. Por ejemplo, nosotros siempre hemos dicho que este resultado mucho tiene que ver, hay que reconocer el liderazgo del gobernador, que no le ha quitado el dedo del renglón, ¿no? El apoyo del gobierno federal a través de la Guardia Nacional y el Ejército, pero este momento deberíamos aprovecharlo para fortalecer las capacidades locales. Por ejemplo, qué bueno que se está creciendo la Policía Estatal de Seguridad Pública. Nos dice la secretaria que ya hay 400 nuevos cadetes que se están integrando. De 1,000 que teníamos, 400 es una cifra importante, y se piensa llegar a 800 en los próximos meses. Pero en las policías municipales, Priscila, no hemos hecho nada. Y ahí tenemos que depurarlas porque son casi 5 veces más en tamaño que el resto de las policías. Y es que qué bueno que haya más agentes policíacos o que haya más patrullas, pero ¿de qué sirve si al momento que esa persona detenida no se procesa y nunca se le dicta una sentencia? Exacto. Pues estamos regresándolos a lo mismo. Y luego nos echan un poco la bolita al ciudadano, dice la autoridad. Es que tú ustedes no denuncian, pues. Y luego es que la persona desistió de la denuncia.
Imagínate este tema de la revictimización de una persona que puede Las ser víctima de un delito, condiciones que vayas a denunciar y vueltas y vueltas y vueltas. Las condiciones que existen para la denuncia son verdaderamente muy complicadas. Muchos de los ministerios públicos, por ejemplo, denuncias que tienen que ver con violencia de género, no están capacitados para recibirlos. Están saturadas muchas agencias del Ministerio Público y desafortunadamente el resultado es que quien hace una denuncia no sabe nada qué pasó con esa denuncia. Hasta al año, 2 años le informan que se archivó o no pasó nada. Tenemos que modificar el proceso, hay que simplificarlo, hay que facilitarlo. Otros estados lo han hecho y lo han hecho bien. Tenemos que tomar esas mejores prácticas y impulsarlas. Claro que podemos ganar esta batalla, pero la vamos a ganar basado en acciones muy concretas, basadas en evidencia, perfectamente medibles, que puedan convertir el discurso de la buena voluntad en acciones y las acciones en resultados. Sí, efectivamente. ¿De qué sirve que se estén recabando denuncias y que quizás contraten más gente en un ministerio público si al momento que esas denuncias transitan a un poder judicial que las archiva? Marco, desde el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía, pero también a las autoridades? Mira, yo te diría, la ciudadanía no cejemos en esta lucha, exijamos, merecemos justicia y seguridad. Es un mínimo que nos debería dar el gobierno, estar tranquilos en cuanto a nuestras personas y nuestro patrimonio y convivencia. Entonces, exijamos. 2, denunciemos, pese a todas las reservas, porque la denuncia es lo único que activa la institución para que quien la hace la pague. Y a las autoridades, que se pongan las pilas, les reconocemos los esfuerzos, por supuesto, el acto heroico que se dio de nuestros gente del ejército en Altar, por ejemplo, que enfrentaron, nos llena de orgullo y la verdad que los reconocemos, sabemos que tenemos con qué, pero hay que ganar esa batalla. Principalmente hay que atender temas que creemos que no están atendidos, como la violencia familiar. Nos surge un buen programa de fondo, porque eso tenemos que pararlo. No es posible este lugar tan vergonzoso en el Estado. Y sabemos que el tema del homicidio doloso tiene que ver con el crimen organizado, que a veces nos supera. Pues ahí les pedimos a las autoridades estatales que sigan manteniendo el esfuerzo. Fíjate, justo esta semana en Proyecto Puente aquí presentamos una investigación de la violencia familiar enfocada al maltrato a los adultos mayores. Sí. Y ha crecido impresionante. De 50 casos que se reportaban hace 3 años, ahora son 500, por ejemplo. Entonces es impresionante cómo la ciudadanía, la comunidad, seguimos sin entender. Quizás sí estamos denunciando más, ok, pero el hecho que haya más denuncia, imagínate todos los casos y esa cifra negra que hay en tantos delitos que la gente por diferentes motivos no quiere denunciar. Tiene que ir junto con pegado, tiene que incrementarse la denuncia, pero también tiene que incrementarse la sentencia, porque si no, esto no va a funcionar. No solamente es el número, Priscila, es la crueldad en que se están dando estas cosas, ¿no? Es terrible ver cómo los más vulnerables, que son nuestros adultos mayores, las mujeres y los niños, son los que están padeciendo la violencia familiar. Pongámoslo el rostro y se nos cae de vergüenza que esto esté sucediendo en nuestra comunidad y no estemos reaccionando. Pues muchísimas gracias, Marco Paspelat, vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, por tu comentario hoy en Proyecto Puente, por tu llamado a la ciudadanía, por tu llamado también a las autoridades y por llevar estas cifras precisas de frente a qué estamos en cuestión de seguridad pública en el estado y también en Hermosillo.